¿Qué opinas de esa frase? El peor enemigo de otro paraguayo es otro paraguayo. Te voy a contar, eso no creo que sea una frase muy elaborada. Confucio decía que si querés conocer a tu... estamos hablando de 2500 años atrás. Confucio decía, querés conocer a tu enemigo, mírate en un espejo. Conocerte a ti mismo. Y bueno, entonces, ¿qué ocurre? Ese es el gran desafío que tenemos, conocernos a nosotros mismos. Entonces, eso va a agrandar nomás el contexto nacional. Sí. Y poner un paraguayo con un paraguayo. Pero quiero contarte una cosa. Quiero que sepa que el paraguayo es muy celoso también de otro paraguayo. Sí. Nosotros podemos criticarnos nosotros. Pero cuando viene un extranjero a criticarte, el muchacho se planta. Sí, ahí los muchachos se plantan. Entonces, la competencia, yo creo que solamente el mediocre teme a la competencia. Es verdad. Y voy a contarte otra cosa. Disfruto mucho cuando veo las presentaciones de artistas. Por ejemplo, vi que le rendían homenaje a Juan Gabriel. Y no me recuerdo en este momento el nombre del que le acompañó ahí, pero le presentó como una gran serie y vino con una sorpresa. Le creo, esto tocayo. Roberto también se llama. No, Alberto se llama. Alberto, y le dijo, le compuso una canción. Y le dice que con él nació la música. Le dice que Dios le dio ese talento y él terminó superándolo. Le rinde un homenaje, mira, increíble. ¿Y por qué le rinde? Porque él ya sabe que es un grande y el otro es un grande. No hay ya donde pisarse la cola. Aparte, qué feo que es tener que pisarle la cabeza a otro para poder subir el escalón. Sí. ¿Cierto? Hola, hola, ¿cómo están? Hoy es un día de junio. Un día de junio. Y pareciera ser que escogimos el día más frío de este junio. 2025, un mes por demás importante. En este mes cumple años mi hijo y también yo cumplo años. Y este año entonces festejé los 60 años. Y con mi hija solíamos conversar, me decía ella, papi, ¿qué es lo que festejamos? El año que vamos a empezar a caminar porque ya vivimos, realmente ya vivimos 60 años. Entonces no encontré mejor forma que para celebrar todos estos acontecimientos, incluyendo el frío. Que invitarle a un chico que si bien es 4 años mayor que yo, de todos modos, no, ya conté mi edad, no puede ser mayor que yo. Entonces, un chico a quien conocí de una manera, hasta si se quiere, circunstancial. Pero bueno, voy a compartir con él este espacio y yo sé que ustedes van a disfrutar. Roberto Ruiz Díaz. Querido amigo, mi querido, ¿cómo estás? Gracias por lo de chico. Conocido como Chirola. Chirola, No, yo te iba a poner más viejo que yo, pero acabo de decir que tengo 60 años, sí. Entonces nadie ya me iba a creer, ¿verdad? Pero tenemos edades similares en el espíritu sí, también. Sí, qué gusto. Tenemos como 300. ¿Vos recordás cómo nos conocimos, Chiro? Venía pensando en el auto y tengo una anécdota hermosa. Tuvimos aquel teatro revista que hicimos en el Teatro Municipal hace muchísimo tiempo. Encabezado por los Ojeda. Encabezado por los Ojeda y con un gran elenco ecléctico ya en ese momento. Fue mi primer acercamiento, no solo a vos, sino también a otro cancionero que por nuestros orígenes, por la música que escuchábamos también, de repente nos era un poco ajeno. Como casi todo lo que nos pasó, yo siento que Los Cachis lo que nos dio fue amplitud, fue una mirada, salir del ser asunceno y convertirse en paraguayo, recorrer esta tierra hermosa y encontrarme con personajes como vos, que si bien habíamos oído hablar esa misma noche, creo que al final del concierto, un ensayo, terminamos una peña hasta el amanecer en nuestra sala de ensayo. Y al terminar el evento, ¿no? Porque después se hicieron otro evento, pero al terminar el Teatro Municipal, claro, se hizo ese encuentro. Voy a contar ahora mi versión. A ver. Pero me dice, ¿qué te parece? Hacemos la revista todo lo más. Qué interesante, ¿no? Y muy bien. Y nombran los artistas todo y después dice Los Cachis. ¿Quién? Los Cachis. Yo no había cantado. No, yo no iba a tocar a esos pendejos. No, ¿y por qué? No, una partida de cachafá. Me dice, no, pero ¿cómo puede ser? No, yo no iba a tocar. Y después llegó el día y nos juntamos. Y yo hice un pequeño discurso ahí en el camarín, en el ensayo de sonido y todo lo demás. Y le dije, chicos, hay que encontrar el trabajo. No pueden venir vestidos de cualquier forma todos los demás porque esto que lo otro. Y ustedes pintaron ese día con la mejor gala, con corbata traje. Cada uno, todo lo demás. Y yo me quedé emocionado porque yo descubrí que tal vez estaba muy equivocado y con seguridad lo estaba.
Y eso fue lo que hice, ese reconocimiento hice en esa peña que vos decís, ¿verdad? Donde me canté todo un repertorio de Sui Generis y todo lo que no sé qué. No le dejaste cantar a nadie, boludo. Y yo dije, bueno, caramba, hoy por hoy yo quiero contarle a la gente y reconocerte también a vos. Yo estoy absolutamente convencido, los cachiporros, el grupo más importante y profesional de la República del Paraguay. Después yo tuve oportunidad de compartir con ustedes otros eventos, como por ejemplo en San Ignacio, que estuvimos, era también un local que estaba acá por el centro, no sé, hemos estado... había varios. Yo podía apreciar el profesionalismo, pero quería acordarme, ¿cómo nació la bandía? ¿Cómo nació el momento ese de que, vamos a componer, pues yo tengo una versión de Dale. Cabra me dijo a mí. Cabra. Sí, me dijo, estábamos reunidos y empezó JK. uno aquí, otro allá, todo. Estaba Fadul todavía con usted cuando eso, ¿verdad? Es probable, sí. Era muy inicio de todo, ¿verdad? Bueno, buenísima pregunta, ya que estamos a punto de lanzar álbum. De hecho que en este mes de junio también lanzamos un álbum que ya se llama Todo el mundo está caliente. Qué bueno. Y todo el mundo está caliente, ¿no? Y sus diferentes lecturas. Sí. Pero este álbum también es una revisión histórica de nuestro comienzo. Eso, no solo la bandía, sino el álbum Guaraní Cool, fue un accidente fortuito, la verdad que yo diría como un acto como artístico importante. Fue eso, y lo que rescato yo, y me tardó muchísimo mirar atrás, digamos que desde ese momento hasta hoy estuve tratando de buscar validación. Ya verán, voy a hacer canciones inolvidables que la gente va a decir, wow, qué profesional, qué serio, cómo crecieron estos chicos, cuánto cambiaron, qué sé yo. Y al final, volviendo atrás, cerca de los 20 años, miro atrás y digo, wow, qué increíble, le hicimos bailar. 20 años hace esto. Estamos muy cerca de los 20 años. Qué joda. Le hicimos bailar a la gente, descubrimos que había un género que era latinoamericano, que era el género tropical en ese momento donde se miraba de una forma muy despectiva a todo lo que era tropical, casi que era el chivo expiatorio de por qué no funcionaba el rock nacional, por ejemplo. ¿Por qué Bronco fue la primera banda que llenó el Defensores del Chaco y no una banda de rock? Qué sé yo. Una revisión total, de reírnos de nosotros mismos, de empezar a darnos cuenta de que eso también tuvo sentido. Y la verdad que este álbum tiene muchísimo de eso. Volvimos a bailar, volvimos a reírnos, somos más picantes que nunca, pero con una mirada claramente más consciente y más cerca de una madurez, seguramente. ¿Sabes que hay algo que la gente no sabe? Dímelo. Muchas cosas la gente no sabe. Por ejemplo, no sabe que grabamos juntos un enrutador. Claro que sabe, todo el mundo sabe eso. No sabe. Nosotros habremos sido el primer proyecto, digo nosotros, vos Sí. y yo, y la banda, de ecléctico fusión así, insolente casi, de juntar una canción como Ruta 1, Ruta 2 con algo tan importante como el folclore, ¿verdad? Si bien no era tu género, fue tan bien representado y fue para nosotros inolvidable. De hecho, que hasta ahora nosotros terminamos un ensayo y decimos ¡chao! ¿Te acuerdas que terminaste gritando así? Sí. Chao. Eso termina. Pero es medio un chao pero- loco, un chao sí. nos vemos y sigue siendo parte de Y de Cachiporro, ¿sabes qué me ocurre una cosa? Que creo que eventualmente podría ser un espejo para mucha gente. Víctor Estefano es mi manager. Víctor, yo le suelo decir a Víctor, necesita hacer algo más. Como por ejemplo, hay un local que se llama Muerto de Hambre. Oye, vas a probar sus productos porque nos acompañan siempre en el programa. Y MH, para hacerla más rápido, ¿verdad? La explicación. Pásame. Esto es lo que vas a probar hoy. Justo esto también es una cuestión que yo cuestiono. No, está hecho un influencer. ¿Sabes qué impresionante. ocurre? No, ¿sabes qué ocurre? Te voy a contar. Estas cosas comemos solo en San Juan. Mira. Ja, qué pecado, ¿Qué te boludo. ¿Y por qué siempre en San Juan? ¿Y por qué no puedo comer pastel mandió? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo comer en diciembre? Y Recuerdo que dice un amigo, quizá por la gastritis. un amigo en febrero era, o no sé, mayo, una cosa así, dijo, hola, ¿cómo están? Yo estoy acá comiendo pan dulce y sidra, que es súper barato porque en diciembre me cortan la cabeza, dice. Esto es para que disfruten. Gracias, hermano. Sí, ¿no? Ahí voy. Y bueno, y suelo tocar algún jueves. Eventualmente el jueves suelo tocar, se llama Descontraído. Entonces toco todo lo que no puedo alzar al escenario.
Porque realmente yo puedo hacer otro tipo de cosas. ¿Y qué ocurre? A veces siento que como que este oxígeno, esta pieza ya respiré bastante, quiero salir un poco al patio y respirar diferente. ¿Es algo así lo que te pudo haber pasado con Cachiporro, que de repente nace tu otro grupo de Roberto? No sé. Eh, Pero tu hay, compañero también abrió otro grupo, ¿verdad? Son tres prácticamente de uno, ¿verdad? ¿Hay no, otro grupo? no hay otro grupo. No, O sea, son no dos. sé, capaz. Son dos. pero, Son dos. pero sí, también, qué sé yo, jugamos, tenemos miles de proyectos, colaboramos con otra gente, compongo con otros amigos. No somos celosos. Sí, está bien. Pero la verdad que la de Roberto empezó como un proyecto de cancionero, también así de tocar en barcitos, ya por el 2012, 2011. Hay un momento bisagra de la banda también. Vos me preguntabas de los inicios, dentro de mitad de los inicios, no, qué sé yo, 25% de la carrera, hay un cambio grande, ¿verdad? El compositor principal de estos temas simpáticos sale y queda un poco toda la deriva y teníamos miedo e incertidumbre. Yo era el único que sabía que lo que necesitábamos era cambiar radicalmente hacer un giro de timón, aprovechar que descubrimos el superpoder de hacerle bailar a la gente, pero yo también quería hacerles pensar y emocionar. Y me decían, no, eso es imposible, la gente quiere todo, solamente quiere bailar, quiere divertirse. Y sí, bueno, en ese momento aparecieron también proyectos globales que me hacían pensar que se podía y mis influencias también tenían que ver con eso. Y ahí nace el disco, el álbum Señor Bombero. Señor Bombero es una consecuencia de las cancioncitas de la de Roberto, del cambio de integrantes y el paso mío como protagonista más líder dentro de lo que era la composición y la idea general, conceptual de la banda. Porque hasta ese momento yo la verdad que ¿sabes cuál fue mi primer hit? Ruta 1, Ruta 2. Ruta 1, Ruta 1. Antes era intérprete. aprendí a pisar el escenario. También supongo que era el más cara dura, el más... ¿Cantaste Treto Yo Tengo una Anita? También en su momento con los Ojeda justamente. Pero bueno, a partir de Señor Bombero me parece que hay una mirada un poco más que no iba solamente acá desde lo básico, sino que también subía un poco al pecho y hacía un poco más de conexión con la mente y con nuestros orígenes, con todo respeto también, tratando de, qué sé yo, de ser por lo menos real. Y la de Roberto fue eso. Y luego sobraron un montón de canciones y ahí nace el álbum Hemisferios de la de Roberto, que no es otra cosa que un vómito poético, intenso, juvenil que nos lleva hasta hoy en día con ese proyecto haciendo música. De hecho, que hace poco saqué un álbum nuevo. ¿Y los viajes para afuera? Y los viajes para adentro. ¿Cuáles son? ¿Bolivia? No, los viajes para afuera que son tan inspiradores. Y vos sabés todo lo que representa la mirada de otra cultura para uno mismo darse cuenta de lo que tiene y lo que puede dar. Me di cuenta de eso. Si bien hablamos la misma lengua con Latinoamérica, teníamos demasiadas cosas particulares que enseñar. Teníamos esta idiosincrasia, esta comida, Claro. La conexión con el maíz también. ¿Qué nos une? ¿Qué nos separa? ¿Cuál es la realidad regional también? Si bien somos parecidos, nuestra historia, y vos le cantás a eso, nuestra historia paraguaya es bastante particular. Somos un bicho raro dentro de Latinoamérica, eso empieza a llamar la atención y nos sentimos un poco contentos de poder representar eso. Cada vez que viajamos a un territorio nuevo, y a veces son pocos los proyectos paraguayos que conocen, salvo el folclore, obviamente, les llama la atención y les conectamos con nuestras canciones, que finalmente es música paraguaya porque es música original. Y ahí vamos, tratando de abrir caminos. Ves que el repertorio que hago, ciertamente no me abre mucho el paisaje para ir a otro lado, excepto que vaya con un concepto estrictamente cultural, explicativo, y es una cuestión muy compleja, porque yo hago música paraguaya para paraguayos. Inclusive los propios paraguayos, nosotros mismos a veces estamos en una encrucijada al comprender o tener que comprender lo que yo canto. ¿Por qué? Nosotros los paraguayos tenemos una razón de orgullo. Las músicas paraguayas tradicionales
como ningún país en el mundo, el 80% de las letras fueron compuestas por poetas. Y ahí estamos hablando de alguien que de verdad sabe lo que hace. Entonces dice alguien, por ejemplo, Francisco, yo todo el día hablo guaraní, pero de repente cantar una canción y no entiendo. Y no te preocupes, busca esa palabra en el diccionario, vamos a buscar qué significa, porque el poeta maneja más palabras que nosotros, entonces tiene un lenguaje diferente y hace que tengamos que hacer eso, que ir al diccionario a buscar. A dos palabritas que yo quería... ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí, podés hacer. Es una pregunta. ¿A qué obedece eso también? Vos me haces la pregunta. Yo puedo entrevistar también. ¿A qué obedece qué? He tenido cancha, dice. Sí, ¿a qué obedece? No, y creo que hay una cuestión también cultural, de repente también de que eran pocos los pensadores que tenían acceso a la educación. Tiene mucho que ver con que, si bien había mucho talento siempre... Bueno, ese concepto no está muy exacto. Es una pregunta. No está muy exacto, Estoy correcto. No, al revés. Nosotros hemos ido para atrás, pero mira, de manera increíble. De la época de Carlos Antonio López, ahora vamos para meterse un tiro más o menos. No estoy de de tanto acuerdo. que fuimos para atrás. Nosotros llegamos a tener 0% de analfabetismo. Y la década del 900, la era del 900 es la era de oro de este país. Yo lo que creo que ocurría y que no ocurre ahora es el compromiso del que tiene ese talento. El que tiene el don de poder escribir todo lo demás se llama al ostracismo, se guarda, se encierra, ya se oculta. Y anteriormente se comprometía. Se compromete un poeta cuando publica un poema de amor a la mujer amada. Se compromete un poeta como Carlos Miguel Jiménez cuando hace Mi Patria Soñada. Es cierto. Se compromete don Agustín Barbosa como uno de los, según el maestro Luis Álvarez, el compositor perfecto de la música paraguaya, porque de música. Entonces él va, por ejemplo, a un estudio de Buenos Aires y dice, yo soy la sencilla mujer paraguaya de trenza. No, dice el productor, como un varón va a cantar esto. Y Carlos Miguel Jiménez, que estaba ahí, hace un escrito y explica qué es la interpretación. O si no, las chicas no cantarían, se cantaría esa Yayay, que está cantada para una mujer, etcétera, etcétera. Entonces eso se arregla. Pero había un compromiso con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con las cosas que amamos y por sobre todo con nuestra historia. Eso. Entonces ahora pasó eso. ¿Por qué pasó? No puedo saber. ¿Qué es lo que yo hago realmente en el escenario? Lo que hago es presentarte esto que te estoy diciendo y te doy la opción de que vos quieras o no a partir de ahora. Pero si no te presento y si voy a ignorar, definitivamente no vas a amar. Sí. Justamente lo que yo te digo es que como estoy consciente de la época dorada y cómo fuimos, así como lo decís, retrocediendo en ese sentido y también me imagino que por las situaciones sociopolíticas también, de cómo se dio nuestra historia. Siento que como decías, se tuvieron que ir al ostracismo o al extranjero, o se tuvieron que esconder también. Hay épocas también difíciles para nuestro país en ese sentido cultural. Y en este sentido, yo siento que nuestra industria actual está también atravesando un momento difícil, ¿no? Siempre estamos siempre está a punto de llegar la hora paraguaya. Una palabra mágica a mí, el mercado, la palabra mercado. No tiene nada que ver con lo que te iba a decir, pero me vino a la cabeza y lo voy a decir ahora. ¿Por qué te vestías así? Yo soy rockero. Y todo esto tu onda, no, yo soy rockero. ¿Y qué? Transgresor. La transgresión sin cerebro no tiene sentido, para empezar. Y después otra cosa le digo, ¿qué género hace rock? ¿Y quién es el rey del rock? Elvis Presley. Quiero que mire su video y todo lo demás. De blanco, impecable. Encima se ponía a traer una capa encima. Si se vestía de Arminio, el rey del rock, ¿quién sos vos para venir a presentarte así todo de una manera? Bueno, en fin. Y fíjate, Beatles, Rolling Stone, no sé, podemos empezar a nombrar todo lo demás, pero Elvis es el rey. Entonces, algo hay ahí que hay que descubrir y respetarlo. En el Brasil hay músicos, por supuesto, pero musicazos, pero del carajo, musicazos. El rey es Roberto Carlos. Entonces, el rey es Roberto Carlos y algo debe tener, por eso hay que respetarlo. Pero, ¿qué ocurre? Si bien ganó Sanremo y todo lo que vos quieras y triunfó cantando en español en todo el continente, nunca necesitó salir de Brasil. 200 millones de habitantes. Si nadie compra su disco al 1%, estamos hablando de 2 millones de placas, a una regalía de $1, estamos hablando de 2 millones de dólares por cada disco que lanza. El mercado determina muchas cosas. Y nosotros, en principio, 5 millones de habitantes al 10% de compradores compulsivos, 500.000, es un mercado muy pequeño. Entonces, venimos nosotros encima otra vez a hacer un mercado pirata, porque acá no hay solución. Si tu canción tiene éxito,
se piratea. Y si no se piratea es porque no tiene éxito. Entonces cuesta mucho entrar en el mercado. Yo tuve la dicha de que los medios de comunicación de esta distribución masiva, escritos, ¿verdad? Estos medios publicaron mi trabajo. Entonces llega, y bueno, y podemos hablar de lo que significa facturar, porque no podemos vivir del aplauso, No. muy bien, muy bien, muy bien. Nosotros vamos al súper y pagamos con el mismo billete al médico, etcétera, No, etcétera. y no queremos que nuestros Ese es un artistas tema. sean Y el vivan otro, bien. el otro detalle, dijiste una palabra que me motivó. No somos celosos. Tú sabes que yo jamás le tuve miedo a la competencia. Es más, yo soy la persona que predica que la competencia hace que uno se exija. Yo quiero que vos seas excelente, que él sea excelente, que todos sean excelentes, para que me obliguen a mí a ir para arriba. Porque si le ganamos siempre al 4 de copa nomás, ¿entendés? No pasa nada. Es como que lo que... Ahora estoy en un tema acá. ¿Qué ¿Verdad? opinas de Porque, esa frase? El peor enemigo de otro paraguayo es otro paraguayo. te voy a contar, eso no creo que sea una frase muy elaborada. Confucio decía que si querés conocer a tu... estamos hablando de 1500 años atrás. Confucio decía, querés conocer a tu enemigo, mírate en un espejo. Conocerte a ti mismo. Y bueno, entonces, ¿qué ocurre? Ese es el gran desafío que tenemos, conocernos a nosotros mismos. Entonces, eso va a agrandar nomás el contexto nacional. Sí. Y poner un paraguayo con un paraguayo. Pero quiero contarte una cosa. Quiero que sepa que el paraguayo es muy celoso también de otro paraguayo. Sí. Nosotros podemos criticarnos nosotros. Pero cuando viene un extranjero a criticar, el muchacho se planta. Sí, ahí los muchachos se plantan. Entonces, la competencia, yo creo que solamente el mediocre teme a la competencia. Es verdad. Y voy a contarte otra cosa. Disfruto mucho cuando veo las presentaciones de artistas. Por ejemplo, vi que le rendían homenaje a Juan Gabriel. Y no me recuerdo en este momento el nombre del que le acompañó ahí, pero le presentó como una gran estrella y vino con una sorpresa. Le creo, esto tocayo. Roberto también se llama. Ah, no, Alberto se llama. Alberto, y le dijo, le compuso una canción. Y le dice que con él nació la música. Le dice que Dios le dio ese talento y él terminó superándolo. Le rinde un homenaje, mira, increíble. ¿Y por qué le rinde? Porque él ya sabe que es un grande y el otro es un grande. No hay ya donde pisarse la cola. Aparte, qué feo que es tener que pisarle la cabeza a otro para poder subir el escalón. Sí. ¿Cierto? Bueno, y también tener puntos de referencia, ¿verdad? Dentro de la industria, como decís, o de la historia. En reconocerse, pero también mirar el pasado, en saber disfrutar de los artistas presentes, del recambio generacional también. Hay una necesidad de admirar a nuestros referentes, a nuestros ídolos. Y es simbólico, no sé, es fútbol, pero que la albirroja gane es como que todo, pues, te das cuenta de que te da ganas de cambiar. Es como que, sí, aguante Francisco Russo, venir a Te cantar vibra al la estadio. piel, ¿verdad? Ustedes hicieron también una presentación previa. En el estadio, sí. Sí, ¿verdad? Te vibra, No. eso es diferente. Es diferente, pero nos sentimos parte. Es como, es lógico. Tiene sentido que vos estés en el estadio. Supongo que a la gente le encanta vernos a nosotros en el escenario, en el estadio, representando esa paraguayidad. Y le encanta, como decir, que al periodista argentino que osó hablar mal o hacer un chiste, como que todo el mundo sale a defenderte. Y eso de lo que hablamos, que finalmente es el orgullo nuestro, ¿verdad? Necesitamos símbolos, necesitamos seguir creciendo, necesitamos un país más ordenado, necesitamos una ciudad capital hermosa y verde y cuidada. Y tipo, estos símbolos son los que hacen que nos despertemos, ¿verdad? Necesitamos comer comidas típicas todas las mañanas. Comer para ser mandillo. El trabajo que yo hago probablemente me da una mentalidad ligeramente diferente, donde el entreguismo, por ejemplo, no existe, donde la conformidad no tiene prácticamente ningún espacio. Porque vos le cantás al heroísmo paraguayo. Claro, en primer lugar no me entremeto con la moda. Y eso no lo dije yo, lo digo yo, sino me lo dijo José Magno Soler. Me dijo, caramba, esto que hace Francisco. José Magno Soler ya no lo tendrán en la retina mucha gente porque es una persona mayor. De hecho, ya está en otro estado en este momento, ya partió de este mundo. Y él era el cantante de Mauricio Carlos Ocampo, por ejemplo, en la orquesta Perurimá, etcétera, una gran trayectoria. Y me dijo, no te entremetes con la moda. Esto quiere decir, abuelo cantaba, papá cantaba, yo canto, mi hijo canta y mi nieto y mi tataranieto cantará porque canto la historia.
Entonces, ese es un factor importante. Pero al subir solo al escenario, al enfrentar al público, es una cuestión compleja. Yo siempre explico. Es increíble eso es muy valiente siempre. Tiene un Subir peso virtual, el escenario tiene un techo con un peso virtual que se distribuye entre la cantidad de gente que está en el escenario. Al estar solo, recae todo sobre... Yo no tengo que me apoye. Si me olvidé de la nota, chao. Y si es que me olvidé de la letra también, chao. En fin, todo eso. Vos miraste mi guitarra, mirá. Esta es producción mía. ¿Vos hiciste? Bueno, los luthieres hacen el juglar. Con eso estoy tocando hace un tiempo. Eso también ya se presentó al mercado. Tienen también una aceptación. Estamos vendiendo también la guitarra, el juglar del egoísmo paraguayo. Sí. San Pablo Automotores. La puta, ese está, vos sabés que eso está de hace un tiempo. Yo tengo una anécdota muy particular y la gente pregunta. Entonces voy a aprovechar tu presencia para contar, ¿cierto? Por favor. El COVID se llevó a mi papá. Me acuerdo. El COVID se llevó a mi papá. Y si no fuera por el propietario y la señora de San Pablo Automotor, yo no tenía cómo hacer llegar el cajón de mi papá de la Cruz Mayor al hueco donde lo enterramos. Porque en aquel entonces me dijeron a las 8 menos 10 que falleció mi papá, a las 11:30 estamos saliendo del cementerio. No hubo tiempo, no hay velorio, no hay nada. Era una cuestión muy jodida. Ciertamente no terminó allí. Al cabo de 2 meses, yo acompañé al entierro de su papá y 10 días después al entierro de su suegro. Entonces hay una cuestión muy fuerte que nos une, que yo no... Te digo, aprovecho tu presencia para explicar a la gente, pero algo que va mucho más allá de un business o de un billete que se puede aportar para apoyar al artista, cosa que también agradezco, porque no son muchas las empresas que confían en nosotros y que nos apoyan. Nosotros de verdad estamos ciertamente huérfanos. Ahora, por ejemplo, tenemos el problema de las copias privadas, que se nos han cercenado en parte y continúan. Bueno, eso también está bueno ya que estamos como tocando varios temas. Con Francisco nos une también una lucha histórica de protección de los derechos de autor, de reivindicación de los autores. Un momento bisagra importante donde la verdad que yo sentí tu apoyo. Y como también plantado en una postura y tener que poner el pecho también a los recambios, ¿verdad? Eso también nos une de alguna manera, porque la verdad que todo cambio duele o todo renacimiento es a veces traumático, y la verdad que lo que logramos hasta ahora repercute, ¿no? Ahora vienen nuevos desafíos, pero bueno, eso también nos curtió la piel desde el primer momento, ¿no? Hay algo también de gremial dentro de nuestra amistad también. Sí, definitivamente. Ciertamente somos también culpables de muchas cosas que nos ocurren. Voy a dar un ejemplo. Sí. Es que el refrán es sabio. Nadie nomás le queda bola al refrán, pero el refrán dice no solo tiene la culpa el chancho. Entonces, mínimamente es de a dos. 100% de las cosas que me decís no son verdad, 100% de las cosas que me decís no son mentiras. Pero si hubiera un 1% de cualquiera de las dos cosas, merece reflexión. Ocurre lo siguiente. Este es un ejemplo que siempre causa risa. Abogado, médico, ingeniero, arquitecto, etcétera, etcétera, sin trabajo, desocupado. Músico sin trabajo, un vago. Lo que significa que nos hemos hecho todavía los deberes para entrar en la consideración de la gente como un profesional. Entonces, todavía tenemos el problema. Francisco, ¿qué hace? Vení, güey, trae tu guitarra, vamos a farrear. Yo le digo, ¿sabes qué? Vas a farrear, yo voy a trabajar. Claro. Porque cuando yo toco mi guitarra, estoy trabajando. Esa es una cuestión que cuesta muchísimo. Otra cosa, Francisco, a las pintas, ¿cuántas veces vio no te vi? Claro, yo no niego mi origen. He tomado contigo una cerveza, hemos comido, no sé, una empanada, una chipa en algún lado, todo lo más, pero eso no me quita el artista que puedo ser. ¿Me explico, verdad? Claro. Entonces, Argentino Luna tiene una canción que dice que bien le ha ido, donde describe perfectamente cómo es el crecimiento y el logro que finalmente logra. Dice, ¿cómo estará la madre preocupada que el vago está con la guitarra queriendo que va a triunfar, llegando de madrugada, todo lo demás? Y después al final la canción dice, ahora todos conocen su pueblo, él lo nombra en todo lugar y los vecinos dicen, sí, yo lo conozco de chiquitillo, yo le vi cuando uno llega, claro. ¿Cierto? Pero mientras tanto, el camino no es aparte de rosas. Aparte no se llega, o sea, no sé cuándo se llega. ¿Cuándo se llega? Y se llega. ¿Sabes qué? Es como un disparo. Esto es, tac, sale el disparo y va y alcanza la altura máxima.
El problema está allí ahora. ¿Cómo hacer para ir en contra de la ley de la física? Que eso tiene que descender. Entonces, tenés que mantenerte. Entonces, por ejemplo, Ruta 1 y Ruta 2 llegaron. La bandida llegó. Llegó, tocó allá. ¿Y cómo hacen para mantenerse? Bueno, Que para ahora mí me que- decís casi 20 años. Para mí que Yo- son muchas más canciones ya hoy en día, porque por lo que te dije, ¿verdad? Cada hito, Sí, cada cierto tiempo pasaron cosas. forma parte de mantenerte. Sí, Porque donde golpeaste la campana, ¿viste? Eso que hacen el martillo que golpea y tiene que... Sí. Bueno, donde ¡pam! Golpeaste la campana y dice, bueno, ahora un nuevo producto en el mercado. Esa es la puerta que abrió. Me preguntan, ¿cuál es la clave del éxito? No sé, mi hermano, porque si no vamos a ir a la ferretería, nos va a darme 3 llaves del éxito, vamos a comprar, vamos a abrir todo lo demás. No hay. En principio digo, yo soy una persona agnóstica, pero respeto las reglas del universo. Creo que la cuestión consiste en mirar un poco, ver qué baldosa está vacía y cuando uno descubra su baldosa, pararse en ella y empieza el proceso natural. Esa es la semilla. Después hay que abonar, hay que regar, desmalezar, apuntalar, etcétera, etcétera. Y en algún momento crecerá el árbol y en otro momento dará fruto. dará frutos. Dará fruto, que es lo Y luego que... caerá a tierra y se pudrirá y crecerá otro árbol. Sí, pero sabes que también vamos a pasar, ¿verdad? ¿Cómo manejar la fama? ¿Cómo manejar la fama? ¿Qué hacer con la fama? Eh, Me acerco. Yo no me siento tan famoso. Una foto de. ¡Ah! no peco de falsa modestia tampoco. Yo reconozco No creo en esa cosa. que recibo mucho cariño en la calle en general. Si me voy a la cancha, me conocen, me saco fotos. Si estoy en un San Juan en el centro, me reconocen bastante. De un tiempo a esta parte también es mucho más lo que me tiran buena onda, que de repente era Yo me medio, oculto detrás de mi barba. medio para que no 50. me Ah, reconozcan. no, nadie te conoce. Pero lo que sí, de alguna manera es todo lo que conozco. Yo terminé el colegio, empezó esto y básicamente la primera época fue de hiperexposición y de una fama, de esa fama más mediática, TV, que no es el éxito que estaba buscando, que muy rápidamente me di cuenta. Me gusta que me reconozcan por mis canciones y no necesariamente por la primera época que dio alegría, sino por esta época, por las de ahora, o por las históricas, pero que digamos que reúnen eso que te dije, que te emocione, que te mueva, que te haga pensar. Siento que estoy más cerca de la escritura que hasta de la música a veces. Siento que soy un animal totalmente diferente en el escenario, como decís, tipo, lo que hay que hacer en el escenario, hay que hacer. Y entender y leer al público es algo que aprendí con el tiempo. No creo tampoco en esa fama pasajera de hiperexposición de redes o de TikTok o ese tipo que, si bien existe, prefiero construir una carrera que tener un éxito instantáneo. Decime si comprometo un pensamiento tuyo. Si no me responde la pregunta, está bien. Por favor. ¿Y qué pasa, por ejemplo, un programa que se llama Yo Me Llamo? ¿Qué opinión te merece? Porque yo tengo un comentario, pero Y me parece mega que ultra lapidario. la gente todavía busca entretenerse. La llegada masiva de la televisión todavía tiene mucha penetración, especialmente a niveles súper populares. Y la gente también busca llegar al fin del día y ver algo que le distraiga. Y eso es lo que creo. Y yo creo que si existiera una regla que podía medir la basura, probablemente esa regla no alcanzaría para medir un programa como ese. Okay. Porque atenta contra la esencia del ser humano. La belleza del universo está... Este puede ser el clip. La belleza del universo está en la armonía. En la autenticidad. En la armonía que se logra con las desigualdades. Porque qué aburrido que seamos todos. Pues imagínate, yo tengo que dejar de ser yo y ser chirola. Cuanto más chirola soy, lo que yo voy a ganar el premio. Ya está vos, viejo, ¿entendés? Y ahora, vos dejás de ser vos, tenés que ser Francisco. Andá ahora a ponerte un montón de cabello por la cara, a simular la barba, ponerte un sombrero, no sé, y salir a cantar Tres de Tuyutí. ¿Qué es eso? Es más, tengo amigos. Amigos conocidos. Pero en la vida real hay muchísima gente que
sin salir en el programa, quiere ser Francisco Russo. Bueno, ese es otro tema, probablemente. O Chirola. Porque eso llega a un nivel platónico. ¿Te das cuenta? En un estado platónico de las cosas. Yo también alguna vez a lo mejor quise ser John Lennon, o a lo mejor quise cantar, no sé, como otro cantante famoso, etc. Pues yo quería cantar finito antes, quería hacer la primera voz, y después dije yo, veo, ¿por qué yo quiero cantar agudo si yo tengo mi riqueza en el tono de voz que tengo, un barítono que va abajo, profundo, etcétera, etcétera? Era una voz también que se buscaba, en fin. Ese es un estado platónico. Pero esto ya se convierte en realidad. Se invierte muchísimo billete en hacer todo lo demás. Y profundamente lamento que nuestros colegas estén allí como jurados de una cosa que para mí no tiene pie ni cabeza. Pero admito lo que vos decís de una manera realmente muy, bueno, y ahí también muy calmada. La gente quiere divertirse, caramba. Elijan por otra cosa para divertirse. Vamos y bueno, sí. A una cuestión de industria también, de repente, como decís, el mercado obliga de repente a en Finlandia debe haber un programa Yo Me Llamo, no creo que haya. Claro que hay. No, en Holanda debe haber un programa Yo Me Llamo, por ejemplo, y quiere parecerse no sé a quién. No creo que inviertan su dinero en buscar quién le pueda parecer. Yo hago un pedido, me estaba acordando de una canción. En esa peña canté una canción que siempre de repente yo canto, cada vez que llego en realidad. Estamos llegando ahí hacia Pedro Juan, y me acuerdo que vos tenías un estribillo que dice: Pedro Juan caballero, deja que el viento me lleve a ti. Esa es una canción. Eso es algo que no... El estribillo es: Pedro Juan caballero, quiero que el viento me lleve a ti. Desde muy lejos yo te recuerdo, soy forastero que allí viví. Y es la ciudad más alta del Paraguay. La terraza de mi país. En la terraza del Paraguay, corazón mismo de la Mambay, frontera seca, Boyecuá, ciudad y hermosa, oh Pedro Juan. Esa compuse en el 97, ya es mayor de edad la canción. Hermosa era esa, me acuerdo. Siempre que llegamos, ponerle hacia allá, yo hincho la bola y canto: Pedro Juan caballero. Es un escenario... Pero esta no solés cantar en tu repertorio. No está en mi... ¿Y por qué? Pero me piden. Y realmente que atento contra mi propia olla, porque cobraría por los derechos tanto de autor, de intérprete, de todo. Ni cobramos, vamos fuerza. Vamos claro, tengo que incorporar. No incorporo. Considero que es muy regional y eventualmente puede herir sensibilidades. Entonces, por eso, cantar en un lugar que no sea este lugar. Pero igual me piden. En cualquier parte del Paraguay de repente me piden. Pero sé que es muy localista. Bueno, ¿será que... Pincho. ¿Quieres probar mi guitarra? Sí, esta es la del luthier. Estoy trabajando en nada. Me he reído el peor. Guaraña. ¿Cierto? Sirena, floto en tu mar. Si hay que cruzar más olas, voy contigo. Sirena, sano en tu sal. Llenas esta aventura de sentido. Ruego a todos los santos, que iluminen mi canto cada día, para que sepas cuánto pienso cuidarte el resto de mi vida. Qué dura la cuerda. Sí, Heart Nation. Tú cántame, sirena, que yo me quedo acá. Yo que era un alma en pena, hoy encontré la paz. Hoy encontré la paz. Qué loca la cuerda, durísima. Sí, Heart Tension. Porque yo le doy muy duro. Sí, yo le doy muy duro, pues entonces no puedo. Si yo uso la cuerda normal, eso va a quedar sonando y jamás se va a apagar el sonido. Eso
Eso está en el nuevo álbum. ¿Ah? Eso está en el No, nuevo estoy álbum. trabajando en esta Está canción, trabajando. sí. Y sí, tiene como una suerte de... Querer ser guaraña. Quiere ser. O por lo menos estar en 6x8, ¿verdad? De hecho, que yo pienso mucho en 6x8. Creo que hay una naturalidad en la síncopa, y lo conversamos también con la querida Berta. Es inevitable. La nasalidad, la manera en que hablamos, cómo acentuamos las palabras, sea de cualquier ciudad del país, hay como una necesidad de conectar con ese ritmo y nos sale súper Muchos natural. poetas escribían en quinta silábica, que es un estilo muy particular. Pero Florentín Jiménez tenía algo que solía compartir. Hablamos sincopado, dice. Pirirí, pororó, parará, pururú. Entonces, él decía que ya era para nosotros natural esto. Así como es tremendamente costoso para los músicos que vienen de afuera. El más pintado de los músicos viene y la síncopa tranca acá el tema porque no es simple. Canción de cuna. Duerme tranquilo, yo te cuidaré. La noche estrellada te arrulla también. Sueña profundo que todo está bien. No me importa nada más que verte crecer. Tu niñez, motor de mi canto, tu risa y tu llanto me llenan de fe. Mi corazón estalla cuando te veo reír. Llenas de luz toda la casa, mi corazón en llamas solo arde para ti. Llenas de luz toda la casa, llenas de luz toda la casa. Voy a hacer una canción. Por favor. Y te voy a contar. Es para mi bebé. Fui a tocar. Claramente. Sí, muy bien. Fui a tocar. Me llamaron a contratar. Fui a tocar y encontré una sorpresa. El chico tenía 26 años. Era tercero o cuarto dan, un arte marcialista muy destacado. Y la esposa tenía algo así como 23 años y estaba al borde para tener el bebé en esos días o en ese. Y nadie más. Vino el papá de la chica, después vino la mamá y éramos 6, 7, una cosa así. Y yo me quedé impresionado por la relación de pareja, por ver a los chicos allí y tal. Las 5:30, bueno, volví yo de la actuación, a las 5:30 de la mañana sonó mi teléfono. En aquel entonces eran los teléfonos grandotes, esos ladrillos. Sonó mi teléfono y pagaba por llamar y por recibir la llamada. Y me dijo Francisco, llegó el barco, que fue una nena. Y yo ahí compuse la canción. A ver. Ahí mismo. Y finalmente tuvo magia. Porque hablo de una concepción en enero que nacería en septiembre y mi hija es de septiembre. Ahora anda a convencer a mi hija de que la canción no fue hecha. Bueno. Se llama Amor Concebido. Hablaban de una semillita que se plantaba en tu voz, teniendo tu color de pelo, se parecía al sol. Sembrada en algún enero, tu vientre entrando en calor, acogía la esperanza de ser padres tú y yo. Qué grande esa ilusión de pronto verla correr, mojadita en su sudor, abrigada en tu querer.
atájame el corazón que está empezando a correr, aguardando ese regalo que me vas a conceder. Amor regado en tu pecho, sanita la hará crecer, que pronto va pasando el tiempo, soñando con la bebé. Qué grande esa ilusión, de pronto verla correr, mojadita en su sudor, abrigada en tu querer. Atájame el corazón que está empezando a correr, aguardando ese regalo que me vas a conceder. Qué grande es esa ilusión, de pronto verla correr. Gracias. Bueno, quiero agradecerte tu Qué linda charla. presencia, ciertamente. Y tenemos que editar demasiada información, tenemos acá. ¿Cómo se llama? Definitivamente imposible no comprometerse. Creo que la punta del ovillo está allí y creo que tenemos una responsabilidad social también. Que, como vos dijiste, emocionar, ese es un paso muy importante y muy difícil de conseguir. Porque generalmente se alegra, se comparte, se distribuye un poco de alegría, etcétera, pero emocionar, ese es un detalle realmente muy complejo de lograr en el público. Si se logra eso, creo que una inmensísima batalla se ha ganado. Pero el compromiso debe estar allí a través de la sinceridad. Maneco Galeano, esa es una de las fichas que me cayó alguna vez, allá por el año 90 y algo. Maneco Galeano ya no estaba. En una entrevista con Teresita Torcida, que también no estaba. Era un material que alguien tenía recopilado. Teresita Torcida le preguntó a Maneco Galeano a toda la chacarita, la chucha, etc. Claro. Dijo, Maneco, ¿cuál es tu concepto de artista? Y le dijo, el artista tiene que ser sincero. Y ahí me cayó una ficha, sincero. El público no sabe que no está cantando. El público no sabe si canta en sol, en la, y probablemente mucho nos diferencian un pequeño detalle de afinación, etcétera, etcétera, pero el público sabe que el artista le está dando y sabe que el artista le está especulando. Es lo único que podemos hacer. Yo creo que y esa es la sabiduría. Es una teoría de que si uno busca, hay muy pocas veces donde vamos tan profundo en la emoción, en el sentimiento, que sin querer de repente puedes dar con algo que te emociona a vos, que te da piría a vos. A uno mismo. Y cuando uno 2500 años tiene eso. O 2200, no sé cuánto. Tiene mucho eso. Esa no es una lección nueva. Caramba, ¿cómo a veces nos ponemos tercos y no queremos aprender? Sócrates decía, el convencimiento parte de uno mismo. No trate de convencerme lo que te... Es más, te diré inclusive a modo de prueba, una prueba de fuego, todo. Subiste con más la onda al escenario, a ver quién aplaude. Nadie. Y el público está apático. Me ha pasado muchas veces, mi colega me dice, Francisco, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente te aplaudió ahí? Nosotros todos. Yo no podía decirle, porque ellos estaban conversando. Y yo, ¿cuánto vamos a tocar? Vamos a tocar 20. No, vamos a tocar 25. No, 5 canciones, no, vamos a hacer 4. Ellos querían bajarse antes de subirse al escenario. Y cuando subieron, esa energía llegó al público. Y el público se dio cuenta, estos tipos no están dando. Es una energía que ronda allí. Y el público sabe cuando el artista da. Así como yo sé que vos hoy viniste de buenísima gana, buenísima onda, yo te agradezco tu presencia. Confío en que el éxito que tuvieron, tienen, seguirán teniendo. Y me gusta mucho esto del compromiso que asumen de querer seguir escribiendo todo lo demás. Esto implica seguir cultivándose también. Claro. Yo le digo a la gente, a los chicos, a la gente que quiere hacer teatro, a los que quieren estudiar esta cuestión de hacer películas y todo eso, lean Las Mil y Una Noches, La Hora de Julio Verne, etcétera, etcétera, que yo estoy seguro que Spielberg y eso leyeron eso. Leyeron porque llega un momento en que vos te abatatás todo, no tenés de dónde sacar ya, de dónde está la fuente de inspiración. Entonces hay que hacerse amigo de los libros.
Y espero que en algún momento nos encontremos para componer, por ejemplo, ¿verdad? Pero Sería a mí algo sería interesante. lo máximo. Tiro, gracias, Gracias. papá. Éxito. Aguante Nos vemos. la albirroja. Sí.